Historia de Zaragoza. Los primeros poblados. Los primeros vestigios humanos encontrados en la ciudad pertenecen a la prehistoria, concretamente al siglo VII a.C., hacia el final de la Edad de Bronce, y corresponden a unas cabañas de adobe que se situaban en la confluencia de los ríos Ebro y Huerva. Salduíe. El asentamiento íbero. Desde el siglo III a.C. existió un asentamiento íbero que llegó a ocupar hasta 10 hectáreas. Este poblado íbero acuñó su propia moneda, y en esa época ya se ha documentado el fuerte viento que sopla en el valle, el Cercius, actualmente conocido como Cierzo. Caesar Augusta. La fundación de la urbe. Hacia el año 14 a.C., con la llegada de los romanos, se produce la fundación de la colonia inmune de Caesar Augusta, en honor al emperador César Augusto, su fundador. Además, goza con el privilegio de ser una de las pocas ciudades romanas que en su nombre llevan el del emperador. Caesar Augusta durante esta época vivió su primer esplendor. Llegó a tener una población de 20.000 habitantes y un gran número de infraestructuras. Estos son los restos romanos que aún se conservan. Teatro de Caesar Augusta. Construido en el año 50 después de Cristo, fue uno de los más grandes de la Hispania romana. Tenía un aforo para unos 6.000 espectadores y un tamaño de 7.000 metros cuadrados. Termas públicas. Datan del siglo I después de Cristo y se encuentran en los bajos de un edificio de la actual calle San Juan y San Pedro. Foro. Normalmente, los foros romanos se situaban en el cruce de las calles principales, de Cúmano y Cardo, pero la importancia que tenía el río hizo que su ubicación fuera justo al lado del puerto fluvial. Puerto fluvial. Durante el periodo romano, el río Ebro era navegable, y Caesar Augusta tenía uno de los puertos fluviales más importantes de la Hispania romana. Restos de murallas de Caesar Augusta. Existen varios tramos, pero la mejor conservada que se han descubierto están situadas al principio de la avenida César Augusto. En el siglo III, el Imperio Romano entró en decadencia, hecho que se notó también en la ciudad, y que estuvo presente hasta la invasión de los visigodos. Cesaracosta. La Zaragoza visigoda. Gracias a las murallas que tenía Caesar Augusta, se logró que los visigodos no tomaran la ciudad hasta el año 472, momento en el que el conde Gauterico la conquistó en nombre del rey Eurico. Desde ese momento, Caesar Augusta pasó a formar parte del reino visigodo de Tolosa, bajo la denominación de Cesaracosta. Durante esta época, Cesaracosta tuvo una importante inyección cultural. Se empezaron a construir el monasterio de Santa Engracia, actualmente desaparecido tras los asedios que sufriría la ciudad más adelante, en 1808. La importante biblioteca que llegó a tener el convento, más adelante convertiría a Zaragoza en uno de los principales focos culturales de toda la península ibérica. La población de Cesaracosta se mantuvo estable a la que tenía en la época de Caesar Augusta. Saracusta, la ciudad musulmana. En el año 714, Cesaracosta es tomada por el ejército musulmán, pasando a formar parte del califato de Córdoba hasta principios del siglo XI, momento en el que cae el califato y se constituye la taifa de Zaragoza. Empezaban de nuevo 100 años de máximo esplendor para la nueva Saracusta. La taifa de Saracusta creció hasta el Mediterráneo. Era una zona importante y estratégica para el imperio musulmán, ya que era la taifa situada más al norte del imperio. En esta época, Zaragoza se convirtió en una de las principales ciudades comerciales del occidente de Europa, y su población llegó a los 25.000 habitantes. Además, la urbe también creció en extensión. Se la dotó de nuevas puertas a su muralla. Se construyó el Torreón de la Azuda, torre del palacete edificado junto a las murallas romanas, y que servía de sede para el gobierno local. Pero sin duda, la obra más importante que dejaron los musulmanes fue el Palacio de la Aljafería, declarado Patrimonio de la Humanidad. Saragossa, la reconquista cristiana. En el año 1118, Saracusta fue conquistada por el rey Alfonso I el Batallador, iniciándose una nueva etapa dorada para Saragossa. Los musulmanes reconvertidos que quedaron fueron trasladados a la Morería, un nuevo barrio fuera de los muros. Gracias a sus buenas dotes arquitectónicas, los mozárabes fueron encomendados para realizar obras civiles. Uniendo las ideas cristianas con el saber hacer musulmán, cruce de culturas que dio lugar a un interesante tipo de arte, el mudéjar aragonés, caracterizado por el uso del ladrillo y cerámicas, y que más adelante sería declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Zaragoza pasó a ser la capital del Reino de Aragón, y se mandó construir la Catedral del Aseo sobre la antigua mezquita, lugar que serviría para coronar a todos los reyes del reino. Durante esta época, la Aljafería se convirtió en la residencia de los reyes de Aragón, y fue sometida a numerosas reformas y ampliaciones, pero sin duda la más importante es la que mandaron realizar los reyes católicos, a finales del siglo XV, que construyeron su palacio mudéjar sobre el musulmán, como muestra de superioridad. El siglo XVI en la Florencia española. El Renacimiento. Como en otras ciudades españolas, el siglo XVI en Zaragoza fue un periodo de esplendor. Se construyeron un gran número de palacios, iglesias y edificios públicos.
Además, Zaragoza se convirtió en una de las ciudades comerciales más importantes de Europa, y se la consideraba como una de las más nobles y mejores urbes de España. Sus calles llenas de palacios impresionaban a los visitantes. Se hablaba de Zaragoza la Harta, por la gran cantidad de riquezas que tenía, y se la llegó a conocer como la Florencia de Occidente. En esta época, la ciudad tenía 25.000 habitantes, y se realizaron importantes construcciones. Una de las más significativas fue la Lonja, donde se llevarían a cabo actividades y relaciones económicas. Y también se levantaron otros residenciales, como el Palacio de la Real Maestranza, el de Sástago o el de los Luna. Siglo XVII. Decadencia en Zaragoza. El siglo XVII fue una época dura para Zaragoza. Las guerras, plagas y pestes se daban con frecuencia, haciendo que la época dorada que había vivido Zaragoza el siglo anterior se convirtiese en una época de decadencia. En el año 1652, Zaragoza sufrió la peste más grave de su historia, en la que murieron unas 6.000 personas, una cantidad que representaba casi un 25% de la población que tenía Zaragoza en aquel entonces. Aún así, durante el siglo XVII, la ciudad siguió avanzando y se construyeron un gran número de iglesias y monasterios. Fue el nacimiento del barroco, y este dejó su presencia en construcciones como la actual Basílica del Pilar, que en 1681 se iniciaron sus obras y no culminarían hasta 300 años más tarde, en 1961, con la construcción de la última torre. Siglo XVIII. Goya y Pignatelli. Los inicios del siglo XVIII estuvieron marcados por la Guerra de Sucesión Española, produciéndose la Batalla de Zaragoza. La victoria de los Borbones trajo como consecuencias la supresión de las instituciones públicas aragonesas y la abolición de los fueros. Durante este siglo, Zaragoza experimentó un fuerte aumento de la población, llegando a los 50.000 habitantes a finales de siglo. Además, la ciudad también creció en extensión. Durante este periodo se llevaron a cabo importantes infraestructuras, como el Canal Imperial de Aragón, una gran obra de ingeniería civil desde Tudela a Zaragoza, llevada a cabo para convertir una gran extensión de tierras secas en cultivables. También se construyó la Real Casa de Misericordia, actual edificio Pignatelli, que sirvió para acoger a pobres. Tanto este proyecto como el del Canal Imperial de Aragón fueron promovidos por Ramón Pignatelli, un político maño con gran influencia en toda España. Goya, durante la segunda mitad del siglo XVIII, vivió aquí su juventud, dejando su huella en la historia de Zaragoza. Realizó pinturas para la Basílica del Pilar y para la iglesia de la Cartuja del Aula Dei. En el siglo XVIII también se llevaron a cabo la construcción de la Plaza de Toros y en 1799 se inauguró el teatro principal, en sustitución del anterior, el Corral de Comedias del Coso, que fue Pasto de las Llamas en 1738. En 1792 se inauguraba la Puerta del Carmen, en sustitución de la antigua Puerta de Baltax, una de las 12 que tuvo la antigua muralla medieval y la única que ha llegado hasta nuestros días. Los sitios de Zaragoza. Siglo XIX. Los inicios del siglo XIX estuvieron marcados por los dos asedios que sufrió la ciudad, en 1808 y 1809, durante la Guerra de la Independencia, entre los ejércitos del primer imperio francés de Napoleón Bonaparte y las fuerzas españolas de los Borbones. Durante el primer sitio, en el verano de 1808, un gran número de zaragozanos y zaragozanas defendieron la ciudad y ganaron, contra todo pronóstico, una batalla contra las fuertemente armadas y numerosas tropas francesas. En la zona de la Plaza del Portillo, Agustina de Aragón llevó a cabo su heroica hazaña, disparando un cañón contra las tropas francesas, repeliendo un ataque de estas y evitando la toma. Los primeros sitios de Zaragoza terminaron con una victoria de los maños sobre los franceses, que perdieron unos 4.000 hombres frente a las 2.000 bajas que tuvo el frente español. Este hecho convirtió a Zaragoza en el ejemplo de resistencia española. Durante el invierno de 1809 se llevaron a cabo los segundos sitios de la ciudad. Las tropas francesas, conocedoras de los problemas que habían tenido durante el verano en los primeros sitios de Zaragoza, vinieron fuertemente armadas y bombardearon toda la ciudad. Finalmente, el 20 de febrero de 1809, con una ciudad prácticamente derruida, con hambre y con enfermedades producidas por la guerra, la ciudad se rindió. La conocida como la Florencia de Europa Occidental había quedado en ruinas y la población de Zaragoza pasó de los 55.000 habitantes que tenía a solo 12.000. La gran mayoría de bajas que sufrió la ciudad fueron enterradas en las afueras junto al río Ebro, en la arboleda de Macanaz. A lo largo del siglo XIX se llevó a cabo una profunda reestructuración. Se tiró gran parte del patrimonio que tenía la ciudad y que había quedado fuertemente dañado durante los asedios. La prosperidad se inició de nuevo a mediados del siglo XIX, con la llegada de la corriente industrializadora y permitió que Zaragoza sufriera una fuerte transformación urbanística. En 1861 se inauguraba la línea ferroviaria Zaragoza-Barcelona y la Estación del Norte, situada en el barrio del Arrabal. Unos años más tarde entraba en funcionamiento la línea Zaragoza-Madrid, con la estación de Campo Sepulcro, ubicada donde actualmente se encuentra la antigua estación del Portillo. El siglo XIX acabó con una población recuperada, se pasó de los 12.000 habitantes que había tras los sitios a los más de 100.000.
Además, este siglo trajo nuevas construcciones, como el Puente de Hierro, el antiguo Paraninfo de la Universidad de Zaragoza o el Matadero Municipal. Siglo XX. La Exposición Hispano-Francesa de 1908. Los inicios del siglo XX de la historia de Zaragoza estuvieron marcados por la celebración del primer centenario de los sitios en 1908 y la Exposición Hispano-Francesa que se llevó a cabo ese mismo año en los terrenos de la actual Plaza de los Sitios de Zaragoza, que sirvió para certificar la conciliación entre España y Francia. Durante este siglo se dibujaron gran parte de las avenidas y paseos más importantes, como el Paseo Sagasta, la ampliación del Paseo de Pamplona o el cubrimiento del río Huerva para dar lugar a la Gran Vía y al Paseo de la Constitución. Además se unieron a la ciudad muchos de sus barrios periféricos, como el de Torrero. Durante este siglo tuvo lugar también la Guerra Civil Española y el franquismo, instalándose un gran número de pequeñas y medianas industrias en las afueras. La vuelta a la democracia devolvió la autonomía a la región y comenzó otra transformación en la historia de Zaragoza. Se comenzó a recuperar gran parte del patrimonio que se encontraba en un estado ruinoso. El Palacio de Sástago, como otros palacios, fueron convertidos en espacios públicos para ser utilizados con fines expositivos o gubernamentales. Durante el siglo XX, la ciudad experimentó una explosión demográfica, pasando de los casi 100.000 habitantes que tenía a finales del siglo XIX a los más de 600.000 a finales del siglo XX. El siglo XXI. La Exposición Internacional de 2008. Actualmente Zaragoza es la quinta ciudad española, con una población que ronda los 700.000 habitantes. La llegada del AVE y la celebración de la Exposición Internacional de 2008, que se realizó en la ribera del Ebro, dieron un impulso a la ciudad, convirtiéndola en un referente en la organización de eventos y congresos, y transformándola arquitectónicamente. Se recuperaron las orillas del Ebro, permitiendo que la ciudad ya no viviera de espaldas a su río. Además, pese a las calamidades sufridas por la ciudad, se ha conseguido conservar un gran número de patrimonio único, y que ha sido merecedor, en algunos de ellos, del título de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. El nuevo siglo ha dejado importantes y modernas construcciones, como el recinto de la Expo con sus edificios, la Torre del Agua, el Pabellón Puente y el nuevo gran espacio verde de la ciudad, el Parque del Agua.